Diario, pero el cielo no trajo sol, trajo un ruido de metal y en Fuerte Tiuna se rompió el silencio habitual. No fueron truenos de lluvia, fueron botas extranjeras que cruzaron sin permiso. La compa que esperaba que podía moderar llegará un poco tarde y toda la charla se ha organizado con urgencia, como pueden imaginarse. Pero por suerte contamos con Johnny Alarcón de Venezuela, que es un contacto que nos ha llegado vía una colega en Sevilla, en Camas. Um, entonces, primero hablará Johnny 10-15 minutos sobre la situación, cómo lo ven desde allá. Ok, Y yo aportaré un poco sobre nuestro análisis y cómo planteamos la necesidad y la posibilidad de luchar contra el imperialismo desde aquí. Y abrimos turno de debate entre la gente, tanto aquí en Barcelona como la gente online. Y tanto Johnny como yo haremos algún resumen al final. Entonces, Johnny, adelante y bienvenido y muchísimas gracias por haberte conectado hoy. bien, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Verdaderamente la situación que se está suscitando en Venezuela a partir del 13 de enero de la intervención norteamericana en suelo venezolano y la captura del presidente Nicolás Maduro y trasladado a Estados Unidos, exactamente a Nueva York, ha generado diversas perspectivas y diversas acciones, tanto de los movimientos sociales como del gobierno nacional, como de los sectores militares y policiales. Sí se me escucha bien, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Primero hay que decir que sectores verdaderamente consecuentes con las luchas revolucionarias y con las luchas libertarias de América en Venezuela han alzado su voz de protesta en contra de la intervención imperialista, ¿no? Eso no significa que avalemos el gobierno de Maduro, eso no significa que estemos de acuerdo con el gobierno de Maduro, porque también hacemos referencia a que el gobierno de Maduro es un gobierno autoritario, un gobierno represivo y que ha violado todos los derechos constitucionales. Inclusive hay varios compañeros socialistas de movimientos socialistas presos solamente por reivindicar la lucha revolucionaria o porque han cuestionado la perspectiva laboral del gobierno, que es una perspectiva neoliberal totalmente, un capitalismo de Estado, donde se han hecho a un lado los sindicatos, donde la libertad de expresión es menospreciada y perseguida. Entonces, bueno, pero eso no implica que no levantemos nuestra voz en contra de la acción norteamericana, del gobierno norteamericano, del imperialismo norteamericano, porque es una violación del derecho internacional, es una violación de los derechos humanos en Venezuela, porque hubo muertes militares, policiales y civiles, y además han implantado un orden autoritario desde Estados Unidos y vemos como toda la cúpula del gobierno que se suponía que era revolucionario están como que a la orden del gobierno norteamericano. Toda la cúpula, tanto militar como política, han estado haciendo lo que el gobierno norteamericano ha planteado desde el 4 de enero en adelante, entregando todas las reservas internacionales de nuestros recursos, entregando el petróleo. Ayer hubo una reunión en Estados Unidos con las petroleras, las transnacionales del petróleo. Y ayer mismo llegó una delegación del gobierno norteamericano, encabezada por el embajador, creo que es el embajador en Colombia, McNamara, a reunirse con el gobierno nacional. O sea, el gobierno nacional, el gobierno que se supone que todo el mundo cree que es un gobierno socialista y que la izquierda mundial ha avalado, se está reuniendo con el gobierno norteamericano y está entregando todo lo que tiene que ver con los recursos de Venezuela al gobierno norteamericano. Está entregando, o sea, está de rodillas, verdaderamente de rodillas,
ante el gobierno norteamericano, sin ni siquiera, hay una acción solo discursiva, narrativa, de antiimperialista, pero no hay una praxis en estos días de ninguno de los actores sociales del gobierno que diga que vamos a enfrentar al imperialismo norteamericano en Venezuela. No es una entrega total, una capitulación total del gobierno de Delcy Rodríguez a las estructuras imperialistas del gobierno yanqui o del gobierno norteamericano. Entonces, bueno, evidentemente que Venezuela ha sufrido un gran golpe, viene sufriendo un gran golpe para construir el socialismo, para construir un proceso revolucionario desde la llegada del gobierno de Nicolás Maduro en el 2013, porque Nicolás Maduro ha tenido un discurso antiimperialista y un discurso socialista, pero solo es discursivo, solo es discursivo. En la práctica no ha existido socialismo, no ha existido una posibilidad revolucionaria en Venezuela a partir de 2013 en adelante. Inclusive se ha perseguido y se ha inhabilitado todos los partidos políticos y los movimientos sociales desde la izquierda o desde la izquierda crítica, desde la izquierda cuestionadora, y muchos de ellos están presos aún en cárceles venezolanas. O sea, algunos tienen aproximadamente unos 10 años presos en cárceles venezolanas, algunos dirigentes de la izquierda crítica, de la izquierda cuestionadora, en la cual en la cual yo me encuentro, y otros amigos que inclusive fueron ministros del gobierno de Chávez y que militan ahora en algo que llaman la defensa, plataforma en defensa de la Constitución Nacional. Y hay varios ministros del gobierno de Chávez allí que vienen cuestionando desde hace unos 10 años más o menos lo que sucede en Venezuela, haciéndole ver al mundo que en Venezuela no hay socialismo, que en Venezuela no hay revolución, que en Venezuela se implantó un neoliberalismo, un capitalismo de Estado, pero desde una perspectiva autoritaria, y que en los últimos 2 años se transformó evidentemente en un proceso dictatorial, ¿verdad? Donde no hay libertades. El que cuestione públicamente al gobierno nacional tiene la posibilidad de ir preso. Inclusive todavía hasta hoy, la policía, el ejército y la Guardia Nacional en puntos de control le solicitan al ciudadano revisarle el celular. Y si encuentran algo que sea en contra del gobierno, lo detienen. Lo detienen. Imagínense lo que está sucediendo. Y eso no es nuevo, eso no es con la intervención yanqui, no es con la intervención imperialista. Mucho antes de eso, desde el año pasado, los cuerpos policiales tienen orden de revisar los celulares de las personas en la calle, en puntos de control, y a quien le encuentren algo que vaya o que crea la persona policial o militar que va en contra del gobierno, va detenido. Y hay varias personas que han sido detenidas por esta circunstancia. Inclusive hay una persona que se quejó ante lo que llaman el Consejo Comunal por el CLAC. No sé si saben qué es el CLAC. CLAC es una ayuda alimenticia que da el gobierno, pero selectiva. Entonces, el Consejo Comunal se encarga de repartir esa ayuda alimenticia. Hubo una persona que se quejó en el grupo del Consejo Comunal sobre esa situación y cuestionó a los líderes de ese Consejo Comunal, y fue detenida. Fue detenida porque la líder del Consejo Comunal, la presidenta del Consejo Comunal, la denunció y fue detenida. Todavía esa persona sigue presa, encarcelada desde hace aproximadamente unos 2 años. Entonces, bueno, imagínense la situación que ocurre en Venezuela mucho antes de esta intervención norteamericana, y ahora la entrega de todo un gobierno, de toda una cúpula política y de toda una cúpula militar arrodillados ante el gobierno norteamericano. Entonces, bueno, verdaderamente la situación en Venezuela es de calma, de una tensa calma, para los que quieren saber qué es lo que está sucediendo en Venezuela. Yo vivo al occidente del país, en Maracaibo, en una zona petrolera, en la zona petrolera por excelencia de Venezuela, el lago de Maracaibo, donde se extraen una gran cantidad de barriles de petróleo.
y hay varios centros de embarque para esos buques que se encargan de distribuir el petróleo a nivel mundial. Y hay una tensa calma, nadie sale a defender al gobierno, ni nadie sale tampoco a protestar en contra del gobierno porque hay mucho miedo de la represión del Estado y de los cuerpos policiales. Pero, y los que han salido a defender el gobierno salen porque la mayoría son empleados públicos y tienen que ir obligados. Pero si ustedes ven las noticias, las cámaras enfocan muy cerrado las manifestaciones para que vean que esas manifestaciones no, cuando mucho 500 personas, algo así, y la mayoría en Caracas. En el resto del país no ha habido casi ninguna muestra de manifestación en función de protestar en contra del imperialismo. Quienes hemos salido en esa postura ha sido con algunos manifiestos y con algunos documentos, pero tampoco hemos salido porque no sabemos qué es lo que está pasando, ¿no? No sabemos que si salimos a protestar en contra del imperialismo, también nos encarcelen porque el gobierno ahorita está de la mano del gobierno de Trump verdaderamente, y Trump dice un día algo y el gobierno venezolano dice que no está, no ha declinado en sus funciones políticas y económicas y sociales, pero al otro día hace lo que Trump ha dicho el día anterior. Lo de las cárceles, Trump dijo un día anterior que tenían que liberar a unos presos políticos y bueno, efectivamente liberaron a algunos presos políticos. Trump dijo que debían entregar de 30 a 50 millones de barriles de petróleo y PDVSA sacó un comunicado diciendo que sí, que en esa alianza con el gobierno norteamericano iban a entregar una gran cantidad de petróleo. Entonces, fíjense la entrega total de este gobierno al imperialismo yanqui, ¿no? Entonces, vemos que la situación para Venezuela no es fácil, no es fácil. Por un lado, el gobierno sigue diciendo que es socialista y revolucionario, y por otro, entrega todas las riquezas al gobierno. Y por otro lado, se reprime a aquellos que intentan hacer oposición a esa perspectiva del gobierno venezolano. Entonces, bueno, no está clara todavía la situación de lo que ocurre en el país y las riendas políticas pareciera que la tuviese el gobierno de Delcy Rodríguez, pero cuando el gobierno de Trump lanza un discurso, evidentemente que todo se acata en Venezuela, todo se acata en Venezuela. Entonces, no sabemos hacia dónde va a ir esto, si esto es una dictadura proimperialista, o sea, o se va a transformar en una dictadura proimperialista, o verdaderamente va a haber una transición en donde haya un proceso electoral democrático y libre, o Trump en estos días acaba de decir que el gobierno norteamericano se va a quedar en Venezuela por muchos años. Entonces, si eso es así, quiere decir que van a instaurar una dictadura proimperialista con aquellos que se llamaron socialistas. Entonces, no sabemos hacia dónde va esta perspectiva del gobierno de Trump. Entendemos que hay una presión muy fuerte porque lo otro que sucede en Venezuela es que desde el año pasado para acá el gobierno del presidente Nicolás Maduro en sus alocuciones, en sus intervenciones decía que teníamos un escudo antimisiles, que teníamos una fuerza armada cohesionada, que teníamos un gran frente militar para enfrentar cualquier intervención norteamericana y que si el gobierno norteamericano intervenía, Venezuela se iba a transformar en un segundo Vietnam. Resulta que el segundo Vietnam duró 45 minutos, que fue lo que la acción norteamericana duró para capturar a Maduro. Entonces, ¿dónde quedaron ese escudo antimisiles? ¿Dónde quedó todo el armamento? ¿Dónde quedaron los 5 millones de milicianos, tantos los militares que iban a defender el gobierno de la intervención imperialista? Parece que era solo una narrativa, que era solo una acción discursiva y verdaderamente no teníamos esa cohesión cívico-militar para enfrentar al gobierno norteamericano. Entonces, bueno, las circunstancias para los venezolanos no es fácil, no es fácil. La inflación en estos días se ha levantado
y el dólar paralelo alcanzó cifras astronómicas hasta el doble de lo que establece el Banco Central. El Banco Central, por ejemplo, tenía el dólar en 320 bolívares y el dólar paralelo estaba en 690. Entonces, imagínense, 330 el dólar BCB, Banco Central de Venezuela, y el dólar paralelo 690. Pero resulta que el comercio pone sus precios en función del dólar paralelo 690. Entonces, hay una inflación muy fuerte y hay toda una situación de desinformación, que no se sabe qué está pasando en el alto gobierno, no se sabe hacia dónde vamos. Diosdado dice que tienen el control, que todavía tienen, que hay una cohesión político-militar, pero al parecer no, al parecer no, al parecer hay mucha pugna interna en el Partido Socialista Unido de Venezuela, y cada uno ha tomado partido de acuerdo a sus intereses, ¿no? Vemos, bueno, como Diosdado dice una cosa, Padrino López dice otra, y los hermanos Rodríguez plantean otra posición. Inclusive ahí ayer salía la noticia de que no han liberado la cantidad de presos políticos que se debió hacer, porque Diosdado Cabello estaba frenando esa posibilidad. O sea, había frenado la posibilidad de escarcelarlo, y él es el ministro de Interior y Justicia. O sea, Delcy Rodríguez dio una orden y Diosdado Cabello boicoteó esa orden y solo liberaron 11 líderes de oposición, entre ellos Enrique Márquez, un socialista moderado que participó en las elecciones del año pasado y que cuestionó las elecciones del año pasado y que cuestionó todo lo que el fraude que se generó a partir del 28 de julio. Entonces, bueno, esas son las circunstancias. Y bueno, quizás podemos abrir un poco el debate, pero por lo menos esta sinopsis de lo que sucede en Venezuela en estos días del 3 de enero para acá. No le escucho. Si cambias la imagen. Muchísimas gracias, Johnny. Ahora. Sí, pues muchísimas gracias. Me voy a poner el reloj porque me controlo a mí mismo. Pues quería hacer un punto previo de recuerdo a una compañera nuestra cubana, Yadira, que murió en los mismos días que el ataque a Venezuela. Y hay una nota sobre ella en el boletín y termina con un comentario sobre Venezuela de una amiga íntima de Yadira dentro de Cuba, donde claramente denuncia el ataque estadounidense, diciendo que no nos gusta el gobierno cubano ni el venezolano, pero es asunto nuestro para combatirlos, no es algo donde Trump y Estados Unidos tengan nada que ayudar. El contexto, Johnny ya ha explicado bien, el ataque ilegal, imperialista, brutal, pirata, gangsteril, llámele como queramos. Una observación es que, por un lado, es la continuación de lo que llevamos años viendo, lo de Gaza, antes de Putin en Ucrania, más atrás el ataque de Estados Unidos a Afganistán, Irak, o sea, guerras ilegales, invasiones ilegales, incluso según sus leyes internacionales. Esto hemos visto mucho. Lo que es diferente es lo descarado esta vez. O sea que cuando atacaron a Afganistán era para librar a las mujeres, decían. Cuando atacaron a Irak era porque tenían armas de destrucción masiva, decían. Pero esta vez ni fingen, dicen drogas. Pero en su rueda de prensa, Trump dijo claramente que quería el petróleo. Y lo que ha comentado Johnny, que se han reunido con jefes de las empresas petrolíferas para pedir que inviertan 100.000 millones de dólares en la industria petrolífera de Venezuela para sacar beneficios enormes y contribuir aún más a la destrucción del planeta con el cambio climático, que es otro aspecto que es importante aquí.
pero que es importante destacar que el ataque a Venezuela no es, entre comillas, solo el petróleo y ni mucho menos solo Venezuela, sino forma parte de un conflicto interimperialista mucho más grande y es importante tenerlo en cuenta. Entonces, quería comentar un poco sobre la visión que tenemos del imperialismo, que muchas veces en la izquierda se habla de imperialismo como sinónimo de Estados Unidos. Lo que es Estados Unidos, imperialismo, y lo que no es Estados Unidos puede ser simplemente antiimperialismo, aunque vayan invadiendo países, bombardeando países, reprimiendo nacionalidades oprimidas, pero son antiimperialistas. Léase Putin, China, etc. Y según nuestro análisis, que pensamos en un análisis marxista, el imperialismo no es un país, un bloque. El imperialismo es un sistema global de competencia económica y militar entre estados, bloques de estados y sus respectivas empresas. Y de hecho, Trump lo ha dejado muy, muy claro, que vamos a entrar y nuestras empresas van a sacar beneficios. O sea, que lo de que las empresas son mercado libre, que tienen que ser independientes y buscarse la vida en el mercado, no, que el ejército americano es agente de las empresas estadounidenses. Y lo mismo con el Estado chino, obviamente, lo de Rusia y Putin con sus oligarcas. En Europa, cada Estado europeo también defiende sus grandes empresas. O sea, los países que están peleándose ahora contra perder sus condiciones de vida, no, pero las grandes empresas sí. Y este sistema imperialista lleva desde finales del siglo XIX, con la Primera Guerra Mundial, una guerra imperialista, donde si vivías en Alemania, tenés que estar en contra de Alemania, si vivías en Rusia, tenés que estar en contra de Rusia, si vivías en Gran Bretaña, sobre todo contra Gran Bretaña. Este sistema imperialista también regía después de la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra Fría, que mucha gente de la izquierda pensaba que era una lucha entre el capitalismo y el socialismo, pero pensamos que el socialismo comunismo de Rusia no lo era, era capitalismo de Estado. Que se ve, de hecho, con la relativa facilidad que la misma gente que mandaba antes, bajo el supuesto comunismo, llegaban a mandar sobre lo que es un capitalismo neoliberal brutal. Y es interesante lo que está pasando en Venezuela. El mismo Estado que se defendía como socialista, con las mismas estructuras, la misma policía en la calle, puede cambiar de la noche a la mañana a estar pactando con Estados Unidos sin ningún cambio estructural. Pues los mismos métodos se aplican para mantener un supuesto socialismo que el capitalismo brutal. Pero bueno, esto es lo que quería comentar, es lo del imperialismo. Un aspecto nuevo es con la nueva Estrategia Nacional de Seguridad, que significa seguridad para las grandes empresas, inseguridad para el resto de la gente. Es un grave peligro. Se publicó en diciembre y aquí hay dos cosas que podrían parecer contradictorias. Por un lado, reafirman la doctrina de Monroe, que ha salido en noticias y todo, que Estados Unidos dice que nosotros mandamos en el hemisferio occidental. Lo decían en 1823 y lo han reeditado. Y hoy en día lo que significa es un desafío a la presencia china en las economías de Sudamérica. O sea, China ahora es el principal socio comercial de toda Sudamérica, notablemente Brasil, Chile, incluso Perú. No sé qué tiene Perú, pero tiene China como principal socio comercial. Esta es China, que alguna gente dice es socialista, pero está actuando de forma clásica imperialista. Exportación de capital, invierte en construir un puerto, un ferrocarril, una carretera, con préstamos. No puedes pagar el préstamo, pues nosotros quedamos con la propiedad, igual que un banco, que si no pagas la hipoteca. Entonces, con la estrategia de Trump, por decirlo de una forma, están diciendo que quieren cambiar esto. Entonces, la idea de enfoque en el hemisferio occidental de Estados Unidos podía hacerte pensar, bueno, Estados Unidos se queda aquí y dejan en paz Rusia para mandar sobre Ucrania, dejan en paz China para mandar en Taiwán, que bueno, una cierta paz entre mafias.
Pero no es esto. Están diciendo que queremos mandar totalmente en el hemisferio occidental, pero también queremos meternos en nuestros territorios y queremos echar a otras mafias de nuestro territorio. Entonces, es una receta para más guerra. Pero igual que lo que decías sobre la Primera Guerra Mundial, que estamos en contra de todo el imperialismo, pero según donde estés, el enemigo principal está en casa. O sea que un lema histórico de nuestra corriente es ni Washington ni Moscú, sino socialismo internacional. Pero también con la segunda parte, pero el enemigo principal está en casa. Si vives en Londres o en París o en Nueva York, no pasas todo el tiempo denunciando al gobierno ruso y no haciendo nada contra tu propio gobierno. Estás en contra del gobierno ruso por el represor y no sé qué, pero la lucha día a día es contra tu gobierno en casa. Esto, tristemente, es algo que gran parte de la izquierda se olvidó cuando de Ucrania y dedican toda su furia a Putin, que sí se merece bastante furia. Pero si estamos en un país de la OTAN que está armando una guerra que ha invadido no sé cuántos países, entonces yo creo que hay que enfocar un poco más en oponerse a la OTAN sin apoyar a Putin. Entonces, ahora sí, si hablo un poco más de Venezuela, lo que Johnny ha explicado ha sido brillante, y obviamente no puedo añadir nada sobre la situación allá. Destacar el punto que Johnny ha dicho al principio, que estamos en contra del ataque de Trump, pero esto no significa que tengamos que cantar las bondades de Maduro, porque la represión, que vi unas cifras el otro día, que el salario real en Venezuela ha caído a los más bajos del mundo casi. La inversión pública ha caído en picado, y no solo desde las sanciones fuertes, que es 2017 y 2019 por ahí, sino mucho antes. Interesante, hay un gráfico muy paralelo con Cuba, donde el gasto público está, no sé si en 30% del Producto Nacional, que es mucho más bajo que cualquier país europeo. O sea que es un modelo neoliberal de austeridad aplicado por gobiernos que dicen que son socialistas y que gran parte de la izquierda mundial dice que es socialista, pero son políticas de austeridad. La Yadira que he comentado antes escribió una nota en la web, de forma anónima, para no acabar en la represión, pero explicando que el plan de austeridad de Milei, en las mismas fechas, Cuba está aplicando planes de austeridad muy parecidos. Entonces, este es un problema muy generalizado. Entonces, una observación, que si decían que iban a ser otro Vietnam, Maduro decía que iban a ser otro Vietnam, en cierto sentido sí, pero no el Vietnam de los años 60, de la lucha contra la ocupación, sino el Vietnam ahora de un gobierno autoritario y en lo económico, neoliberalismo y explotación laboral total, que parece que es por donde están yendo. Entonces, en términos de dentro de Venezuela, apoyamos obviamente a la izquierda, apoyamos el movimiento obrero independiente, apoyamos a los pueblos originarios cuando resisten ataques a sus tierras, apoyamos al movimiento ecologista cuando intenta ayudar a salvar al planeta parando la extracción de petróleo, y también están buscando, estamos comentando en casa el otro día, de tierras raras, que se habla mucho hoy. Resulta que Venezuela tiene muchas tierras raras y no sé si 8.000 toneladas de oro. Pero claro, está en la tierra mezclada con millones de toneladas de tierra y roca y no sé qué, que se va a sacar y echar y a saber qué. O sea, destrozo total del medio ambiente para sacar unos más anillos de oro y estas cosas. Entonces, en el contexto de Venezuela, estamos con la posición de izquierdas, no con la derecha. La cuestión, y me quedan 4 minutos. Nosotros no estamos en Cuba, no estamos en Venezuela, estamos en un país de la Unión Europea que sigue comerciando armas con Israel, que sigue diciendo a Trump, bueno, no sabemos si es ilegal o no bombardear un país y secuestrar a su presidente. Ahora que Trump está amenazando Groenlandia, igual se ponen un poco más exigentes o se plantan un poco más, pero tampoco lo dudo, tampoco lo creo mucho, porque llevan tantos años
como aliados con Estados Unidos, un poco como una relación tóxica, violenta, que igual se queja, pero no sé, no creo que le vayan a romper. Entonces, en Europa, en Estados Unidos, y la gente ya está empezando a hacerlo, la clave es denunciar Trump, denunciar el ataque imperialista, denunciar también nuestros gobiernos por su colaboración. O sea, aquí en el Estado español hay bases militares de Estados Unidos. Mismos Estados Unidos que están atacando, amenazando con hacerse con lo que también es una colonia de Dinamarca, allá en Groenlandia. Tenemos que rechazar este ataque, rechazar el imperialismo, rechazar también el aumento enorme en armas, en gasto militar, porque aquí tanto la gente que es totalmente pro-Trump quieren gastar más en armas, pero también hay sectores que pues, hay que resistirse a Trump, hay que plantar cara a Estados Unidos y por eso más armas. O sea, en cualquier caso, quieren gastar más dinero en armas cuando la defensa real de la gente no es tener más tanques y aviones. El Estado español está hablando de construir un portaaviones, que es una locura. Um, Esto no es seguridad para la gente, no es defensa para nuestros intereses. Defensa para nuestros intereses, trabajos dignos, sistema de salud que funcione, vivienda digna, todas estas cosas. Esta es nuestra seguridad y nuestra salud. Entonces, apoyamos, estamos en contra de Trump, estamos porque acabe la invasión de Venezuela, estamos porque liberen a Maduro, pero sin fingir que sea una cosa que no es. O sea, sí que lo debería juzgar, pero Estados Unidos no. Lo debería juzgar la gente trabajadora de Venezuela, la gente socialista de Venezuela, por lo que ha hecho en estos años. Entonces, se trata de una cosa vieja que hemos hecho mucho en estos años, que es construir movimiento unitario contra la guerra, contra el imperialismo. No es fácil porque estaba comentando justo antes de la charla que en París, creo que hoy ha habido 2 concentraciones contra el ataque en Venezuela. Una concentración que se enfocaba en apoyar la política de Maduro y otra concentración que se centraba en criticar la política de Maduro. Y piensas, ¿no sería más útil hacer una concentración conjunta simplemente contra Estados Unidos? Y si queremos ir con nuestro boletín que dice que contra el ataque, pero dentro del texto explicamos que discrepamos con Maduro, hay un artículo muy bueno hablando de la trayectoria de lo que pasó, porque era posible para Chávez traer ciertas mejoras, pero sin cambiar el sistema, y estas mejoras desaparecieron bajo Maduro. Esto lo podemos comentar en el contexto de un movimiento unitario contra el ataque, porque no somos tanta gente como para poder, cada punto programático dividimos el movimiento, ¿no? Necesitamos movimientos unitarios, por lo que es clave en este caso, y lo que nos toca aquí es oponernos al imperialismo y militarismo de Estados Unidos y de Europa, pero, insisto, no aceptamos que un movimiento tilde a toda gente como Johnny, gente sindicalista, gente indígena en Venezuela, de agentes de la CIA. Bueno, no sé qué van a decir del gobierno, porque si es la izquierda venezolana, que yo sepa, no colabora con Estados Unidos. Igual hay algunos sectores que fueron las manos de María Corina Machado, no sé, Johnny nos puede explicar. Pero yo conozco la izquierda cubana y ellos nunca se van a juntar con la derecha cubana. Pero el gobierno cubano sí que se junta con el gobierno americano, si pueden. Y hemos visto con el gobierno venezolano. Entonces, se trata de intentar construir movimiento, pero dentro de estos movimientos, intentar insistir en la necesidad de una alternativa de abajo. Que cambiar de caudillo para otro caudillo ilustrado no es ninguna solución. Esto lo hemos visto muchas veces y otra vez con lo que ha pasado con Maduro, incluso antes de su secuestro. Entonces, por eso existimos como grupo, entre otras cosas, para impulsar estas luchas amplias, pero también para intentar insistir, incidir, intervenir dentro de esos movimientos para plantear o replantear la semilla de una alternativa socialista, porque el mundo capitalista produce estas mierdas y hay que superarlo. Pero superación del capitalismo no es, insisto, cambiar de caudillos, otro Stalin, otro Mao, sino es
acabar con el capitalismo mediante una revolución socialista desde abajo basada en la democracia obrera y la lucha contra toda opresión. Esto, gracias. Tenemos a Irene online, si está en Sí, condiciones de hacerse cargo de la moderación. Irene, ¿Podría puntualizar algunas cosas de las que tú dijiste? pues adelante, sí. Sí, fíjate, tú hablabas del salario, ¿no? El salario en Venezuela, el salario real, o sea, el salario, lo que va para prestaciones sociales, para bonificación navideña, para vacaciones, es de 130 bolívares, aproximadamente 25 céntimos de dólar. Ese es el salario de los venezolanos. Claro, lo que pasa es que el gobierno ha bonificado el salario y nos entrega 120 dólares, eh, que son por un tal bono de guerra, y 40 dólares que tienen que ver con un bono alimenticio, 160 dólares. Y quiere decir que ha igualado el salario de todos los venezolanos a 160 dólares. Todos ganamos igual, todos, en las universidades, en todas partes, 160 dólares, porque el salario real son 130 dólares, que equivale a 25 céntimos de dólar. Eso no es nada. O sea, eso no. Y con eso nos calculan las prestaciones. Entonces, este gobierno entregó las prestaciones sociales al empresariado, a la cúpula de Fede Cámara, este, eliminó la seguridad social, no hay seguridad social en Venezuela, eliminó los sindicatos, eliminó las contrataciones colectivas, no hay contrataciones colectivas, los salarios se definen a través de un instructivo que llaman el instructivo ONAPRE, que lo establece el gobierno y que define todo lo que tiene que ver con los salarios. Hay una explotación laboral muy fuerte porque los empresarios, yo creo que Venezuela se transformó, como en el 2018, 2019, en el paraíso para el neoliberalismo, porque sencillamente los empresarios pueden hoy pagar lo que quieran, porque si el salario mínimo son 130 bolívares, después de allí en adelante pueden pagar lo que ellos quieran a los trabajadores, y eso lo hacen. Inclusive pagan mucho mejor la empresa privada que el Estado, porque pueden pagar mucho más de 160 dólares al mes. Inclusive hay gente que gana hasta 500 dólares o mucho más en la empresa privada. Y el Estado nos mantiene a fuerza de esos bonos o de esas bonificaciones del salario. Lo otro que tú decías es que verdaderamente que el imperialismo es un imperialismo a nivel mundial. Entonces, muchos en Venezuela, esa izquierda que gobierna en Venezuela o esa supuesta izquierda que gobierna en Venezuela, nos decía que casi plantea que Rusia es socialista y que es un aliado nuestro porque Rusia define una política en función de lo que tiene que ver con la ayuda hacia Venezuela. Y nosotros planteamos, y siempre en nuestras discusiones decimos, no, Rusia es tan capitalista, además, inclusive en Rusia hay un capitalismo salvaje, capitalismo peor que el capitalismo norteamericano y peor que el capitalismo chino, el capitalismo tecnológico chino de control social. Y en Rusia todo lo define el Estado, e inclusive todo lo que tiene que ver con las políticas laborales las define el Estado y las definen desde ese grupo que controla el poder económico. Entonces hay un capitalismo mucho más dañino que el capitalismo en otras partes del mundo. Pero en Venezuela la izquierda dice que son nuestros aliados y que son casi un país que ha construido el socialismo en estos años y le decimos, ¿dónde Putin ha construido el socialismo? Pues Putin es tan imperialista como, como Norteamérica y lo vemos en Ucrania, ¿no? Lo vimos en Ucrania y en otras zonas que ya habían sido liberadas cuando la caída de la, de la, de los soviets rusos, ¿no? Con el glasnost y todo lo que tiene que ver con la perestroika de los años 80, de finales de los años 80 y principios de los años 90, ¿no? Entonces,
la izquierda venezolana no se puede no, no podemos defender a la izquierda venezolana y la izquierda internacional no puede defender a esa izquierda venezolana en el gobierno porque pareciera que fuera automático, ¿no? Se autodenomina, cualquier gobierno se autodenomina de izquierda y ya hay que defenderlo. No puede ser, no puede ser que un gobierno como el nicaragüense, un gobierno como el venezolano o inclusive en algunos casos como el cubano, es indefendible en algunos aspectos, ¿no? Es indefendible en algunos aspectos. Entonces, la defensa o la cercanía con estos gobiernos que se autodenominan de izquierda no puede ser automática, debe haber un análisis de la situación de esos países, de la situación de esos territorios, porque sencillamente lo que ha pasado en Venezuela es una tergiversación, no solo del marxismo, no solo de las perspectivas socialistas, pero además que Nicolás Maduro y la cúpula en el poder se autodenomina también marxista, pero yo creo que no han leído nunca un material del marxismo. Entonces, verdaderamente que lo que ha sucedido en Venezuela es una tragedia para los venezolanos, tanto con Maduro como ahora con la intervención norteamericana y el secuestro del presidente Maduro y la toma de posesión del gobierno de Delcy Rodríguez, que es una entrega total al imperialismo norteamericano y a las políticas norteamericanas en Venezuela y a la entrega de los recursos. Entonces, bueno, vemos cómo la situación para los obreros y la situación para los excluidos de siempre, no en el futuro próximo, a corto plazo, no se ve que va a mejorar. Porque, bueno, Johnny, sabemos, Johnny, ah, perdona, dime. disculpa. Puedes ir cerrando porque luego vas a tener otra oportunidad de Sí, sí, responder sí. No, porque tenemos, ya te ahí cerré, ya ahí cerré, agradezco. ya ahí cerré. No te entonces, preocupes, ya. La verdad, la Ira, verdad que tú puedes sí, poner a partir de aquí. sí, 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 Y solo sí. aclaración, cuando digo la izquierda venezolana, hablo de la izquierda, no el gobierno. Y Mm. cuando hablo de la izquierda en Cuba, no hablo del gobierno, sino la izquierda alternativa. Claro, claro, sí. No, Es- yo entendí esa parte, no te preocupes. bueno, Ira, Bueno, adelante. pues muchísimas gracias por las aportaciones, tanto de David como Johnny. Y nada, pues bueno, yo simplemente quería apuntar la parte de lo que ha comentado David sobre imperialismo, que a veces siempre lo colocamos en tema de capital, militar y económico, pero no hay que olvidarse que hay también un imperialismo cultural que es brutal y que tenemos que, que también luchar contra él con más fuerza si cabe todavía y quizá es donde más poder tenemos. Y ya paso la palabra a Jesús que está esperando desde hace un ratito. Jesús. Muy buenas desde Sevilla, ¿qué tal? Yo quería hacer un comentario en la línea que se ha tratado brevemente del tema del cambio climático. Mm, Como sabéis, ya tenemos a nivel de media en todo el planeta un calentamiento de 1,5 grados respecto a la época preindustrial y esto está llevando a consecuencias muy graves como por ejemplo el aumento de la intensidad y la frecuencia de los eventos meteorológicos extremos. Y todos los modelos indican que nos podemos ir en 2060 a un calentamiento medio de la troposfera de 3 grados. Si nos vamos a un calentamiento, hace 10, 20 años los modelos incluso dudaban de que nos acercásemos a un calentamiento de 3 grados a finales de siglo. Pero ya lo que estamos viendo es que todo indica que vamos a ir alrededor de un calentamiento de 3 grados en 2060. Esto significa que el planeta se transforma totalmente y se vuelve muchísimo más inhóspito para el ser humano y para gran parte de la biodiversidad. La quema de petróleo y especialmente petróleos pesados como son los que vienen de Venezuela, pues va a convertir, si se lleva a cabo en esta línea que estoy hablando, a Venezuela y a otras muchas zonas en territorio de sacrificio. Territorio de sacrificio, por ejemplo, porque cuando la humedad relativa es muy alta y la temperatura es muy alta, nuestro cuerpo le cuesta sudar y cuando estamos trabajando al aire libre, 1 o 2 horas colapsa el cuerpo porque no sudamos y no nos enfriamos. Esto va a pasar si no lo evitamos, vamos en esa senda de aquí a finales de siglo. Eso implicaría
que millones y millones de personas se verían obligadas a emigrar desde Venezuela y desde otros países intertropicales húmedos. Y en este escenario nos encontramos con, por ejemplo, las redadas racistas de ICE en Estados Unidos, prácticamente una milicia fascista, ¿no?, que está extendiendo el racismo, y que yo creo que las clases dirigentes que representa Trump en Estados Unidos están viendo claramente cómo tienen que atrincherarse, tienen que dividir a la gente trabajadora y tienen que prepararse para la distopía ambiental a la que nos conducen quemando tanto petróleo. Entonces, en este contexto de sacrificar gran parte del territorio del planeta y atrincherarse en sus burbujas, si es que pueden, porque no les resultará nada fácil, pues creo que es más importante que nunca ver la unión de todas las luchas. La lucha ecologista, más que nunca, es una lucha antiimperialista. Y tenemos que unir todas las luchas con una visión claramente anticapitalista. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Muy interesante la intervención. ¿Tenemos alguien más que quiera intervenir? Me gustaría decir algo, no sé si alguien ha pedido la palabra. Adelante, María, adelante. Vale, siento no poner el vídeo porque estoy en el móvil, y si pongo el vídeo a lo mejor no tengo tanta cobertura. Muchas gracias al compañero de Venezuela. La verdad es que es un placer escucharle, y toda la solidaridad, tanto de parte de nosotras, ¿no?, como Marx 21, como a nivel personal también, toda la solidaridad y mucha fuerza. Dicho eso, me gustaría hacer un inciso, hacer hincapié sobre todo en el tema de las derechas y extremas derechas de América Latina, que han sido absolutamente conniventes con las derechas y extremas derechas también de Venezuela, ¿no? Hemos intentado también en Brasil, en la época de los gobiernos, sobre todo en los 2 primeros gobiernos de Lula, y también algo en el gobierno de Dilma, hacer algo de desdolarización. Obviamente no como se hizo en Venezuela, pero mirar obviamente hacia los BRICS. Y en este sentido se gestó lo que en Brasil fue el impeachment de Dilma Rousseff. Entonces, lo que yo veo, la semana pasada me acordé muchísimo de todas las reuniones que el señor Julio Borges, de la Asamblea de Venezuela, todas las reuniones que tuvo con el gobierno Temer, Michel Temer, el gobierno que para mí fue absolutamente asqueroso, el gobierno de Michel Temer, ¿no?, después del impeachment de Dilma Rousseff. Todas las reuniones que tuvo, no solo con ministros del gobierno de Michel Temer, pero también con Rodrigo Maia, que en aquella época era el presidente del Congreso brasileño. También la reunión con José Serra, que era el ministro de Exteriores de Michel Temer. O sea, todo lo que se gestó en Brasil en aquella época, que también salpicó Venezuela y muchos otros países de América Latina con la operación Lava Jato. Quiero decir que todo esto, lo que ha pasado ahora en Venezuela, tiene mucho que ver con lo que se ha ido gestando durante muchos años en muchos países de América Latina, ¿no? En Brasil consiguieron un impeachment
con ayuda, y hoy ya está más que probado, de Estados Unidos. Y en Venezuela, pues desgraciadamente lo que hemos escuchado del compañero de Venezuela, ¿no? Jonathan. Pues yo creo que mm, estamos delante de un tema muy preocupante, porque la salida de Venezuela, he estado leyendo, ¿no? Que casi el 95% de las entradas de Venezuela dependen del petróleo, del crudo venezolano. Por otro lado, ahora este crudo será gestionado por, por Estados Unidos. Entonces yo pienso en cosas tan básicas como cómo va a comer la gente, qué dinero va a ganar la gente, cómo se va a pagar un medicamento, cosas muy básicas que pienso, cómo va a vivir la gente de Venezuela. Y para acabar, me gustaría preguntar al compañero sobre qué piensa la izquierda revolucionaria venezolana de las respuestas que, bajo mi punto de vista, bastante tibias, ¿no? Tanto de gobiernos de América Latina. Yo creo que el gobierno que más se mojó fue el gobierno de Colombia. Brasil, como siempre, con su diplomacia suiza, más neutral Brasil, pero bueno, me gustaría saber qué les ha parecido a las compañeras de la izquierda revolucionaria de Venezuela la respuesta que hubo de los países de América Latina y los países de Europa. Muchísimas gracias. Gracias, María. Miguel. Tienes el micrófono silenciado, Miguel. Ahora. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Buenas tardes, buenas noches. Y quiero hacer bueno, tiene mucho que ver con lo que dijo la otra compañera, que hace una pregunta al Johnny, que a Venezuela, que dice él que no hay negociación colectiva ahora en las empresas. Entonces, ¿cómo se están organizando los trabajadores? Simplemente no hay organización para ver si hay una alternativa a la política actual que relaciona al gobierno actual con Trump, y haciendo sus negociaciones e intentando abrir la industria petrolera como era antes, como aumentar el flujo del crudo y todas esas cosas. ¿Qué alternativa hay en este momento? ¿O piensa él que simplemente no hay alternativa? Esa es mi pregunta. Muchas gracias, Miguel. Me dicen por aquí que Dani pide la palabra desde presencial, ¿sí? Pues adelante. Bueno, yo quería comentar, por un lado, que, como ha dicho David, o sea, esta última agresión de Donald Trump ha sido como, no es nada nuevo, ¿no? En la política imperialista estadounidense, pero sí que es un paso más allá, ¿no? Tanto bueno, porque va después de toda la ruptura, ¿no? De la legalidad internacional que ha habido con el genocidio en Gaza. Trump ha atacado a otro país sin, por supuesto, ningún tipo de mandato de la ONU, y con lo que, o sea, se consideraría literalmente un crimen, ¿no? Un crimen de agresión. Pero es que ni siquiera ha tenido el apoyo del propio Congreso, ¿no? Del Senado de Estados Unidos, que tendría también que autorizarle para cualquier uso de la fuerza. Y no solo eso, sino que ni siquiera están ya disfrazándolo de intervención humanitaria. Trump ha dicho, ¿no? En su discurso, habló como 27 veces del petróleo y 0 veces de derechos humanos, ni de democracia, ni nada de esto. Entonces, creo que tampoco hay que caer un poco en el error de decir, bueno, esto es el imperialismo de siempre, porque realmente lo que muestra es
por un lado, que están eso, dando pasos adelante y atreviéndose a hacer cosas que posiblemente no pensábamos que se atrevieran y con Groenlandia acabará pasando probablemente lo mismo. Y luego también el hecho de que Estados Unidos está en una crisis y está cada vez más, ¿no? Agresivo. Yo he leído por ahí también análisis que dicen que gran parte o sea, la estrategia a largo plazo de esto es que Estados Unidos se haga con el control de las reservas de petróleo de Venezuela, que es un petróleo muy denso y muy caro realmente, que hoy en día, o sea, el precio que está el petróleo actualmente quizás económicamente no es a corto plazo como una inversión, no digamos imperialista, pero teniendo en la mira como tiene a Oriente Medio, a Irán especialmente, el controlar el petróleo venezolano haría que una posible intervención militar en Oriente Medio, que desestabilizaría mucho el mercado del petróleo, ¿no? de esa zona, no afectara tanto a la economía estadounidense porque entonces tendrían el petróleo venezolano. Entonces, creo que tenemos que verlo, ¿no? Como que esto es una escalada imperialista que va a ir a más y que no se va a quedar en Venezuela, que en el fondo lo que late de fondo es la competencia con China y que también, ¿no? Como decía David, ¿no? A nosotros aquí de Europa también tenemos que protestar contra este imperialismo porque al final nos va a acabar, ¿no? tocando más o menos de cerca nuevas agresiones imperialistas, incluso en territorio europeo o, bueno, o en Oriente Medio, con la participación de los países de la OTAN, por lo cual, bueno, creo que cada vez más urge, ¿no? un movimiento antiguerra internacional y sobre todo eso centrado en el hecho de que esto es una escalada que va a acabar afectando a todos los países del mundo, ¿no? Que no nos creamos que Europa es la Europa de la democracia, es la paz, ni mucho menos, porque va a acabar pasando por aquí también. Ya, Dani, gracias. Paco, Sí, un poco para... ¿Esto está bien? Sí. Un poco para contextualizar el tema de que no es un imperialismo como el de siempre. En realidad sí es un poco un imperialismo como el de siempre, solo que es un imperialismo que no es como el que nosotros hemos conocido en nuestras vidas. Es como un imperialismo como el del siglo XIX, como el de antes de la Primera Guerra Mundial. O sea, cuando los imperios iban a cara descubierta y yo quiero este territorio porque hay estos recursos y yo como raza superior que soy, pues voy allá y civilizo a estos pobres indígenas que no saben hacer la O con un canuto y a cambio me llevo recursos y, y aquí los ingleses nos repartimos el mundo, los franceses tienen estas colonias, los alemanes aquellas otras, y si tú me tocas mi colonia, pues vamos a la guerra. O sea, es un imperialismo a la antigua usanza, o sea, como el que llegó hasta que el mundo ardió en la Segunda Guerra Mundial y nos quisimos, no, vamos a hacer una cosa un poquito más civilizada, que sea, que guardemos un poco las formas y creamos un poco digamos, esta retórica un poco hipócrita que tenemos hoy en día, que las intervenciones se hacen, no sé, por los derechos humanos o por liberar a un pueblo oprimido, o sea, son tanto americanos como dijéramos, como soviéticos en su momento, que no, vamos, nosotros vamos a liberar a estos pueblos oprimidos de la opresión imperialista, bla, 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 y al final era lo mismo, ¿no? O sea, Trump lo que ha hecho es decir, uno, caretas fuera, esto es lo mismo que lo de toda la vida, y además, además la reivindicación que hace de la famosa doctrina Monroe del siglo XIX, o sea, que no vamos a decir las cosas como eran, estamos en aquella época y hemos vuelto a aquello y fuera caretas y las cosas como son. Entonces, un poco es el tema
de pensar que estamos en ese mundo bárbaro y dijéramos, y ver de verla, dijéramos, de ponernos en la situación que había en aquella época. Bueno, en aquella época fue cuando surgió el marxismo también, ¿no? O sea, es en aquello de que empezar a ver que las condiciones de discurso de las clases dominantes que hubo en aquella época se están repitiendo ahora mismo y digamos, oye, hay que rescatar los clásicos, hay que rescatar el discurso marxista que fue el que plantó cara en aquel momento, aquel imperialismo que ha vuelto. O sea, se nunca se fue, pero es que ahora se ha quitado de la cara y dice, señores, yo estaba aquí disfrazado, pero ahora no me hace falta el disfraz, es un poco esto, ¿no? Digo que ya el tema es este, un poco así. Gracias, Paco. Xavi. Sí, a ver. Hola a todos y a todas. Bueno, lo que quería comentar, casi que Paco me me ha avanzado todo, porque realmente es, claro, es un imperialismo nuevo para nosotros, como dice él, pero es que yo cuando lo comentaba incluso decía que parecía casi como volver a la Edad Media prácticamente. Es un rey que invade otro territorio o no lo invade, secuestra al príncipe de turno. O sea, me refiero que la involución que estamos viviendo es es impresionante. Y después, desde el punto de vista jurídico, que es, bueno, es mi ámbito, lo que representa es, bueno, por si no estaba claro lo de la barbarie ya con Gaza, no lo olvidemos, es volver a la ley de la selva, es la ley del más fuerte. Y después yo creo que toda la izquierda en general, la que confunde cosas, la que cree que Putin es antiimperialista, por ejemplo, que China es un país comunista, pues esto es lo que no había antes, que al menos las cosas quizá antes estaban más claras y ahora hay muchas confusiones, creo yo. Entonces, yo conozco gente que cree realmente que la guerra de Ucrania es una guerra antiimperialista y hoy por la televisión salía Venezuela, o sea, salía Maduro con las últimas reuniones que había tenido con Xi Jinping, diciendo me ha regalado el Huawei, el mejor móvil del mundo. Me refiero que hay que volver un poco, bueno, que decía Paco ahora mismo, que era volver a los orígenes porque es que parece que ellos nos llevan a los orígenes. Es todo una auténtica barbarie. Incluso la mínima legalidad esta que se consiguió después de la Segunda Guerra Mundial, del nazismo, se consiguió un mínimo de guardar las formas, efectivamente, como decías, incluso cuando se invadió Irak, diría que, no sé si fue Irak la última vez que se hizo por mandato de la ONU, se votó en la ONU, pero es que ahora ya no es que no se vote en la ONU, es que en Estados Unidos, que yo creo que está teniendo una deriva fascista clarísima, no se respeta ni la propia legalidad estadounidense. No es que no se respete la legalidad internacional, no se respeta nada ya. Es una cosa impresionante. Y después, bueno, como ha comentado otro compañero, lo que está claro ahora ya, igual no sé si lo veremos nosotros o no, pero es que aquí nadie está a salvo de nada ya. Es cuando se empieza con la barbarie, está muy claro que esto es como han sido las guerras últimamente, es una guerra interimperialista completamente. Está cada uno, bueno, perdón la expresión, como los perros marcando terreno, cada uno está acotando su territorio y, y eso es en lo que estamos. Y no lo digo porque al menos ya que nos tiran para atrás en el tiempo, pero al menos para atrás en el tiempo no había confusiones, no se creía que los alemanes, o sí que lo intentaban vender, ¿no? Pero por desgracia, que es lo que pasó con la Segunda Internacional, etcétera, que es otro tema, pero sobre todo vender el tema del patriotismo, de la bandera, como siempre, como toda la vida ha funcionado, ¿no? Esto ya desde los orígenes, cuando Marx decía los obreros ingleses o bien los obreros irlandeses, etcétera, pues hoy se repite, ya no son los irlandeses, se mezcla con la inmigración, evidentemente, la islamofobia, etcétera, y hay mil distractores y creo que tenemos que hacer todos un trabajo de educación propia y ajena de intentar hacer ver a la gente. El concepto este de alienación, la gente está ya muy alienada y el trabajo que hace el sistema capitalista, liberal, imperialista, desde luego lo hace muy bien, porque
están consiguiendo confundir increíblemente a la gente, creo yo. Bueno, eso es todo. Gracias, Xavi. Si no hay más peticiones de palabra, paso el turno a Johnny para que vaya pues aclarando algunas de las preguntas que han surgido. Gracias. A ti. Fíjate que, bueno, preguntan sobre la izquierda revolucionaria, ¿cuál es la situación de la izquierda revolucionaria en Venezuela? La izquierda revolucionaria en Venezuela fue silenciada por el gobierno de Maduro, fue perseguida por el gobierno de Maduro y muchos de sus líderes fueron encarcelados por el gobierno de Maduro. Muchos sindicalistas que eh, eran líderes de movimientos sindicales y que procuraban mejoras laborales fueron encarcelados y fueron perseguidos. Muchos de ellos fueron del país, se exiliaron. Entonces, esa izquierda revolucionaria está muy mermada en este momento. Es la única voz crítica ante el imperialismo norteamericano y ante la entrega del gobierno de Delcy Rodríguez. Hay pequeños grupos en distintas zonas del país, pero está muy mermada la capacidad de lucha de esa izquierda revolucionaria, porque fue silenciada por la vía de la fuerza, por el gobierno de Maduro. Que si hay oportunidad, preguntaban por allí, claro que sí, nos estamos organizando para dar la lucha en contra del imperialismo y en contra de este gobierno entreguista, de este gobierno que verdaderamente es hoy pro-yanqui y que se está transformando en una dictadura que a la orden del gobierno norteamericano, a la orden del gobierno de Trump. Entonces, verdaderamente que el gobierno de Maduro hizo estrago en la izquierda revolucionaria verdaderamente. Y además tuvo una forma jurídica para silenciarla, les quitó los partidos políticos a la izquierda y transformó esos partidos políticos en un liderazgo acorde con la situación del gobierno madurista. Al Partido Comunista, a María Socialista, a todos les quitó el liderazgo y se lo entregó desde el punto de vista jurídico. El Tribunal Supremo dijo, ya va, un momentico, los líderes de María Socialista son estos, no aquellos. Por lo tanto, quienes van a dirigir el Partido Comunista o María Socialista u otras organizaciones son estos, afectos al gobierno de Maduro. Y por allí fue cerrando esa posibilidad de lucha a partir de los partidos políticos. Y lo otro fue eh, como que cerrando la posibilidad de organización de los movimientos sociales que luchaban por reivindicaciones tanto en el orden laboral como en el orden social. Este, Maduro los tildaba de elementos de la CIA, como decían por allí David. Siempre se les dijo, bueno, que aquel que cuestionaba al gobierno de Maduro era porque estaba pagado por la CIA. Entonces, y que porque estaba a la orden de un gobierno extranjero, y no era así, sino que hemos sido críticos con este gobierno desde que comenzó, inclusive fuimos críticos con el gobierno de Chávez, aunque estábamos un poco más cercanos con el gobierno de Chávez que con este gobierno. Hemos sido bastante críticos de la situación de esa izquierda que tomó el poder, que es una izquierda esa izquierda nunca estuvo en las luchas sociales. Eso es una izquierda, la mayoría una izquierda académica, una izquierda acomodaticia y una izquierda sindicalera. Maduro viene de esa izquierda sindicalera, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez viene de esa izquierda académica. Yo soy un académico también, pero no por eso deja uno las luchas sociales, ¿no? Siempre está uno ligado a los movimientos sociales y siempre uno está aportando en esa lucha de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, bueno, esa izquierda hoy en Venezuela, esa izquierda revolucionaria no representa una gran fuerza, no representa una gran fuerza en estos momentos, pero estamos en ese proceso de construcción. Ya desde el año pasado venimos haciendo reuniones con diferentes grupos y movimientos sociales para reconstruir ese tejido social que hemos perdido y volver a ganar la calle, ¿no? Ganar la calle porque la perdimos por la represión, no porque nosotros quisiésemos, sino la represión de Maduro fue muy fuerte, inclusive contra esa izquierda revolucionaria, no solo contra la oposición de derecha
o de ultraderecha, sino con la izquierda revolucionaria. Los tildaba de vendepatrias. Todo aquel que cuestionaba el gobierno de Maduro era un vendepatria para él y tenía que ser perseguido, así viniese de la izquierda, una izquierda revolucionaria tradicional, inclusive la izquierda tradicional del Partido Comunista, por ejemplo, que también es muy acomodaticia, ¿no? Que estuvo con gobiernos de la derecha, pero que cuestionaba a Maduro, también fue ilegalizada, ¿no? Y también fue perseguida. Fueron perseguidos sus líderes del Partido Comunista y se les entregó el Partido Comunista a unos líderes afectos al madurismo. Entonces, la lucha en Venezuela dice, no, pero es que no se ha luchado, claro que hemos luchado. La derecha ha luchado con sus intereses, pero la izquierda revolucionaria también ha luchado y ha estado allí en la calle intentando como que conducir el camino y decirles al gobierno de Maduro, miren, ya va un momento, hay otras posibilidades y hay otros elementos que pueden conducir a una transformación revolucionaria y pueden conducir a hacer germinar al socialismo en Venezuela, pero nunca hicieron caso. Nunca hubo esa posibilidad de diálogo, esa posibilidad de dialogar con ese gobierno, con esos dirigentes para intentar propiciar un camino y propiciar esa posibilidad de construir el socialismo desde otras perspectivas y un socialismo verdaderamente que estuviese allí en la calle. Entonces, evidentemente que hoy, como lo decía, creo que Paco, ¿verdad? El imperialismo se quitó la máscara y descaradamente ya dice que vienen por el petróleo. Y no solo por el petróleo, vienen por otros, y lo decía creo que David, vienen por otros recursos que están allí en el arco minero, pues, al sur de Venezuela, en lo que es el Amazonas y el estado Bolívar, que hay recursos que son de diferentes posibilidades de extracción y que tienen que ver con la industria tecnológica o el oro que está allí, que vienen sacando también desde hace muchísimo tiempo y destruyendo esa zona que es una zona protegida y que además nuestro amigo que hablaba de lo ecológico, allí se produce gran parte del oxígeno de América, ¿no? De América del Sur y una gran biodiversidad de flora y fauna. Entonces, tenemos elementos que nos indican que el gobierno de Maduro solo tenía, igual que el gobierno imperialista tenía una máscara, el gobierno de Maduro también tenía una máscara, también se puso su máscara de socialista. Y entonces en el mundo, todo el mundo, todas las personas o toda la izquierda decía, hay que apoyar a Maduro porque Maduro es socialista. Nunca o parte de esa izquierda nunca se puso a reflexionar lo que estaba sucediendo en Venezuela, toda la persecución a esa izquierda revolucionaria y todos esos elementos que tienen que ver con la represión y que tienen que ver con la violación de los derechos humanos y con los derechos, inclusive con los derechos sindicales y con todo el fuero sindical que se había generado en Venezuela desde las luchas del siglo pasado, las luchas por las reivindicaciones laborales precisamente a favor de los obreros de la industria petrolera, sobre todo en el periodo de la dictadura gomecista y luego en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. O sea, que se generaron las luchas de una gran cantidad de luchas de los obreros y se consiguieron reivindicaciones laborales que todavía algunas están vigentes en el país y que este gobierno las ha cercenado, las ha eliminado y que hoy no contamos con esas reivindicaciones que fueron conseguidas en la calle y que este gobierno debió ampliar y no lo hizo. Entonces, evidentemente que estamos en contra de la intervención yanqui, estamos en contra de cualquier intervención imperialista, sea rusa o sea china, ¿verdad? O sea de cualquier otra índole desde la perspectiva de las intervenciones o las invasiones, pero tampoco podemos en esa misma tónica avalar lo que sucede en Venezuela, lo que sucedía en Venezuela o lo que empezó a suceder en Venezuela en el 2013 y lo que está sucediendo en Venezuela desde el enero del 2026 en adelante. Toda esta entrega del gobierno de Delcy Rodríguez
y de la cúpula madurista, de la cúpula político-militar de este gobierno, que sencillamente también se quitaron la máscara y evidentemente no han dejado ni siquiera, no han cuidado ni siquiera la forma, no han cuidado ni siquiera la forma, porque bueno, un día lanzan un discurso antiimperialista y al otro día sacan una carta como la que el día de ayer colocó en los medios la empresa estatal de petróleos, PDVSA, diciendo que sí, que están a la orden de las empresas norteamericanas para extraer todo el petróleo que necesiten. Bueno, por allí vemos entonces las características de lo que está sucediendo en Venezuela y de que esto no podía, no, o sea, no podía ir bien, no podía ir bien porque el gobierno de Maduro ya había entregado las reivindicaciones laborales y había entregado esa perspectiva del socialismo, la había entregado al capitalismo desde hace muchísimo tiempo. Bien, muchísimas gracias. ¿Y hay alguna pregunta? Gracias a ti, Johnny. Pues justo eso mismo iba a preguntar. ¿Alguna intervención más? O sea, Johnny, hola, soy adelante, María. María. Ajá. No, simplemente si puedes decir dos cosas sobre lo que le ha parecido la respuesta de los países de América Latina y los países europeos. Bueno, fíjate que a esa izquierda revolucionaria que está muy débil, muy débil, nosotros planteamos, bueno, la perspectiva de la Unión Europea y la perspectiva de otros países como Brasil o Petro en Colombia, hablo de algunas cercanías, ¿no? Petro, porque también se ha autodenominado de izquierda y que va en ese supuesto camino hacia el socialismo. Y igual, te digo, Lula en Brasil y Petro en Colombia. Creo que han sido muy tímidas, ¿no? Y Petro va y viene en función también de la presión del gobierno norteamericano. Un día tiene una perspectiva antiimperialista y otro día tiene una perspectiva un poco más acomodaticia, igual lo hace Lula. La Unión Europea también tiene una perspectiva que pudiera ser en algunos casos de algunos países que están en esa unión un poco más de, de cuestionamiento a la intervención norteamericana en Venezuela, pero lo que se ve es que la mayoría ha avalado esa intervención independientemente del discurso que tengan. Los hechos dicen que en todo caso han avalado y que les parece muy bien la intervención norteamericana y que les parece muy bien el gobierno de Delcy Rodríguez para supuestamente estabilizar el país y conducir a una transición que yo no la veo cercana. Yo no la veo cercana porque el gobierno norteamericano ya lo ha dicho en varias oportunidades que ellos se van a mantener en Venezuela por varios años. Es decir, van a tutelar a Venezuela por varios años y van a marcar el orden político de Venezuela en todo este tiempo, por lo menos bajo el gobierno de Trump. Bajo el gobierno de Trump. Entonces, yo creo que lo otro es la visión de la izquierda, de esa supuesta izquierda que está en el gobierno, que es la que se oye. Porque, como lo dije anteriormente, la izquierda revolucionaria, la izquierda cuestionadora, la izquierda que entiende que el imperialismo es una conducta de orden mundial y que no solo existe el imperialismo norteamericano, sino que existe una perspectiva imperialista desde Rusia y que existe una perspectiva imperialista desde China y que existe una perspectiva imperialista desde la Unión Europea, desde muchos países de la Unión Europea. Entonces, esa izquierda que está en el gobierno, en algunos casos le parecerá bien cuando cuestionan el gobierno norteamericano, pero lo hacen también discursivamente. Yo creo que todo el gobierno venezolano está a la orden del el liderazgo yanqui,
para encaminar lo que tiene que ver con la entrega de los recursos, la entrega de los recursos. Por allí también decías que como alguien decía por allí que cómo van a hacer con los pagos y todo eso. Bueno, peor no nos puede ir, porque como lo dije anteriormente, ya estamos acostumbrados a percibir salarios que son salarios de hambre, salarios ni siquiera de esclavitud, porque por lo menos los esclavos tenían para, no sé, la comida y algunas situaciones que tienen que ver con la vestimenta. Muchos obreros y muchos trabajadores en el país antes de la pandemia no tenían ni para comer. O sea, muchas familias en Venezuela se acostaban con una sola comida al día, porque el salario era de menos de $1 mensual. Imagínense, menos de $1 mensual, igual que está hoy, aunque hoy hay un bono de guerra de $120, pero antes no lo había. Entonces, imagínense, menos de $1 mensual. Entonces, la gente sobrevivía en Venezuela antes del 2020. Y por eso muchas veces dicen, bueno, pero el gobierno dice el éxodo fue, la migración fue porque los medios de comunicación y la oposición de derecha alimentó la posibilidad de irse para buscar supuestamente mejores, ir en contra del gobierno del gobierno de Maduro y tener una visión de que aquí estábamos mal. No, estábamos mal. Y parte de ese éxodo tiene que ver con los medios de comunicación, pero también tiene que ver con la situación del país, con que el gobierno de Maduro le negó la posibilidad a los trabajadores venezolanos de percibir un salario digno, un salario que representara la cesta básica y que representara los gastos generados de alimentación, vivienda, vestimenta, es, lo que tiene que ver con los servicios públicos. Entonces, no había esa posibilidad. Eh, Evidentemente que no sé cómo vamos a hacer. Si el gobierno norteamericano que va a percibir ese dinero de la venta de petróleo, cómo va a hacer para regresar parte de ese dinero a la administración para pagar salarios y si se va a aumentar los salarios o nos van a mantener en este estado de explotación, ¿verdad? Este estado de indigencia en donde nos mantienen, porque verdaderamente casi somos indigentes o muchas personas llegaron a estado de indigencia porque sencillamente su salario no les permitía vivir y tenían que salir a pedir ayuda. Y todavía hoy salen a pedir ayuda a los profesores universitarios porque el salario es muy poco y además las prestaciones sociales no. Por ejemplo, un profesor universitario en Venezuela que se jubiló el año pasado, cuando le toquen las jubilaciones no compra ni un café. Por ejemplo, no compra ni un café. Después de 25 años de laborar en una universidad o laborar en un liceo, no compraría ni un café. Ese es el estado de Venezuela, ese es el estado de esos supuestos socialistas que tomaron el poder. Entonces, evidentemente que hay que conducir el país hacia una verdadera revolución, una revolución en función de la clase trabajadora, de los excluidos de siempre, y construir ese tejido social que permita mantener un proceso hacia el socialismo, un proceso de equidad social, un proceso de igualdad hacia arriba y no igualdad hacia abajo, que es lo que hizo el gobierno de Maduro, igualarnos todos hacia abajo, no igualarnos para mejorar las condiciones sociales, sino igualar para desmejorarlas. Entonces, por allí podríamos entender un poco la situación del país y entender un poco lo que está pasando con el gobierno que acaba de tomar el poder. Gracias. ¿Alguna intervención? Si no hay intervenciones, vamos a ir cerrando y doy la palabra a David. Pues muchísimas gracias, Johnny, por haberte conectado y haber hecho estas aportaciones impresionantes, que puede ser el inicio de una amistad muy linda, como se dice por ahí. Pues 4 cosas. Primero, sobre los gobiernos europeos, son una vergüenza
bueno, realmente no son lo que son. O sea, que gobiernos capitalistas, a veces con retórica ya de extrema derecha y otras veces con retórica de izquierdas, pero en la práctica casi todos hacen lo mismo. O sea que con Israel, algunos dicen que bien el genocidio, otros dicen que mal, pero todos venden armas, incluyendo el gobierno español. Um, con Ucrania, indignados con el ataque de Rusia, pues sí, pero luego envían armas a Zelensky a tope, miles de millones, se fomentando la guerra ya. Y digo, con Pedro Sánchez es un poco más crítico respecto a Trump que otros gobiernos europeos. ¿Hay alguien aquí pidiendo? Sí, Miguel. Bueno, Miguel ha pedido palabra. No sé si yo me paro un poquito y Miguel hace lo suyo y cierro al final. Sí, Miguel ha pedido la palabra, efectivamente. Miguel se está conectando Miguel, desde Santiago de Chile, que conste. Pero sí, Sí. ahora sí, sí, adelante. sí, yo tenía un problema con el botoncito. No quiero interrumpir, pero yo quiero, no sé si como poco delicado, quiero entender el discurso de Maduro. Él, cuando, por ejemplo, eliminó la negociación colectiva o eliminó los derechos adquiridos hacia atrás, estaba diciendo que yo estaba haciendo esto en nombre del socialismo, porque nosotros somos representantes del socialismo, entonces hay que aguantarlo un poquito, porque en el futuro va a salir mejor, pero realmente el hecho es que él está diciendo que está haciendo en nombre de algo mejor, o está diciendo que ustedes son los que quieren negociar, por ejemplo, son reaccionarios. ¿Cuál era su forma de transmitir su ideología? Eso es lo que quiero entender. A Johnny, Sí, es eso, es eso. Él partía de que era una política socialista porque estábamos pasando por una situación de sanciones, entonces los obreros debían pagar esa situación. Entonces, la de mejoramiento en los salarios y de mejoramiento en la seguridad social era precisamente para construir el socialismo. Y el que no acataba eso era reaccionario, pues los sindicalistas que decidían o los movimientos sociales que decidían protestar en contra de esa perspectiva eran reaccionarios y eran perseguidos. Entonces, pero evidentemente que la situación empezó a mejorar después de la pandemia y Maduro no mejoró los salarios. Él mismo decía que había un crecimiento del 5 hasta el 8% anual en la economía venezolana y todo indicaba si por ejemplo Colombia creció el 3%, pero Venezuela creció el 5%, ¿cómo es posible que no nos aumenten los salarios? ¿Cómo es posible que mantengan la bonificación del salario si ha mejorado la economía? O sea, en todos estos años, después de la pandemia, Maduro no mejoró los salarios, no mejoró las condiciones laborales de los trabajadores. Entonces, era solo una acción discursiva para justificar toda esta circunstancia salarial y para justificar el cierre de los sindicatos y justificar todas las protestas que podrían generarse en función de mejores condiciones salariales, mejores condiciones laborales. Pero evidentemente que el discurso de Maduro era, ok, estoy haciendo esto, estoy desmejorando los salarios, estoy desmejorando la seguridad social, porque es una política socialista para que en el futuro vivamos mejor. Pero resulta que el futuro no vivimos nunca mejor, llegó. nunca llega, nunca llega, a Ya. pesar de que el gobierno plantea de que hay mejores condiciones económicas y que hay crecimiento económico. Entonces, ¿cómo es posible que si hay crecimiento económico, no hay? Pero lo otro es que uno veía el lujo de los dirigentes y los funcionarios públicos del gobierno. Unas camionetas inmensas, viven en mansiones, gastan en viajes y eso no lo tenían escondido, uno lo veía por las redes, veía todo ese derroche de dinero, todo ese derroche de recursos en los funcionarios públicos y me decía, pero ya va un momento, ¿cómo nos dicen que nosotros llevemos el peso de las sanciones, pero ellos siguen derrochando dinero y recursos? No puede ser. ¿Cómo los obreros, los trabajadores y los excluidos deben pagar el peso de las sanciones norteamericanas
y ellos siguen viviéndose, dándose la gran vida. Y ustedes veían a Maduro bailando por todos lados, comiendo, utilizando relojes Rolex, anillos de oro, comiendo en los mejores restaurantes a nivel mundial, utilizando la mejor ropa, la ropa, no, bueno, no mejor no, porque no sabemos si lo costoso es mejor o no, pero vestido de costoso, de marcas costosas, que cuestan, no sé, 4.000, 5.000 dólares en algunos momentos. Alguien se ponía a clasificar el calzado de Maduro y decía, este es el mismo calzado que tenía Maduro, miren cuánto cuesta, no sé, 3.000 dólares un calzado. Entonces uno decía, pero ya va un momento, ¿cómo el peso de las sanciones las pagamos nosotros y ellos siguen con ese derroche? Entonces no puede ser que justifiquen el socialismo para los pobres, ¿verdad? Y el capitalismo para ellos. O sea, ellos viven en una sociedad capitalista y supuestamente ese socialismo, ese que ellos creen en su mente, que es el socialismo de lo restringido, porque para ellos creen que el socialismo es restringir de recursos a la población y que es que la población viva con lo mínimo. O sea, no puede ser, eso es una visión muy errónea del socialismo, que nos las vendieron desde Cuba, nos las vendieron desde Cuba y que en Venezuela también entonces se han hecho eco, después de Chávez se hicieron eco de esa visión de que los pobres, que el socialismo es pobreza. Y resulta que no, que el socialismo desde la perspectiva del marxismo y desde la perspectiva de la condición revolucionaria son mejores condiciones de vida, son mejores condiciones de vida, una vivienda digna, vestido y calzado digno, servicios básicos dignos, alimentación digna, de calidad, salud, acceso a la salud. Eso es socialismo. Y libertad. Entonces, bueno, pero verdaderamente que Maduro vendió esa visión del socialismo y eso le ha hecho mucho daño a la construcción del socialismo a nivel mundial, porque Cuba también, esa visión del socialismo cubano también le ha hecho mucho daño a la construcción del socialismo mundial, porque entonces los capitalistas dicen, eso es el socialismo es Cuba, el socialismo es Venezuela. Entonces la gente dice, bueno, pero si el socialismo es Cuba, el socialismo es Venezuela, yo no quiero socialismo, cuando eso en realidad no es la construcción teórica que tenemos sobre el socialismo y que tenemos que hacer la práctica, que tenemos que construirlo en la práctica y que debemos construir esos movimientos sociales que verdaderamente definan esa acción colectiva para construir una economía en equidad de condiciones. Gracias. Por ahí va. Gracias. Muchas gracias. Xavi, no sé si quieres decir algo. Sí. Venga, tienes un minuto. Sí, Venga, súper breve. 3 minutos. Disculpad, que me apunté a última hora. Era a raíz de esta intervención y la anterior de Johnny, que bueno, lo que explica es impresionante de las situaciones de una comida al día, esto combinado con las mansiones, los coches. Lo digo porque lo que me hervía, que quería compartir es, o sea, cuán dañino puede llegar a ser la gente que habla del socialismo cuando no es así. Lo digo porque cuando esto lo hace Milei, por ejemplo, en Argentina, que para el caso es lo mismo, siembra la misma miseria, todos lo tenemos como muy claro, ¿no? La izquierda en general. Pero yo, desde lo que debería ser el marxismo, etcétera, cuán dañino es, no sé si es una pregunta o una reflexión, es que se hable de que eso es el socialismo, ¿no? Lo que hay en Vietnam, lo que hay en China. Más que una pregunta es eso, para hacer una reflexión, entonces lo digo porque, claro, está claro que se debe condenar completamente lo de Trump, eso no, sin duda es imperialismo, pero no sé si, o sea, no sé si es igual de dañino, no sé cómo expresarlo, las falsas palabras del socialismo, esa imagen de Maduro, como está diciendo él, con los trajes caros, con los relojes, es la misma imagen que yo tengo de un emigrado cubano de extrema derecha en Florida. O sea, lo digo porque oyéndole me estaba como hirviendo y digo, bueno, lo de Trump es horrible, pero cuán dañino es el falso socialismo, el socialismo que no es socialismo, pero que se llena de boca de socialismo, y cuánto daño hace esto al intento de vertebrar un auténtico socialismo de lo que se debería ser el socialismo. Ya está, era solo compartir esta cosa que me hervía en la cabeza.
Gracias, Xavi. Bueno, Ahora sí. Uy, perfecto. Entonces, si reanudo mi conclusión y vamos cerrando, porque si no... vamos cerrando porque ese es un tema Sí, sí, candente y queremos participar, pero vamos a ir Entonces, cerrando. tenía un punto sobre que María mencionó los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que son 5 estados muy diferentes, pero ninguno es socialista. Debería ser obvio para la gente que tiene confusiones. Hay gente que piensa que son una alternativa al imperialismo americano, pero de nuevo, China es el principal socio comercial de Israel. Um, que no es muy socialista, que digamos. Entonces, no hay soluciones desde arriba. Es lo que decía Xavi ahora mismo. El problema de que tanta gente a la izquierda ha aceptado, bueno, ¿cómo se dice? Gato por liebre. Si aceptabas la URSS de Stalin como socialismo, aceptabas China como socialismo y alguna gente incluso con Putin, que, a ver, que con URSS es una locura, pero con Putin es una doble locura. Estas confusiones existen. En nuestra corriente se habla de la vida de Brian, que las izquierdas se dividen por tonterías, pero en el caso de nuestra corriente existimos porque pensamos que lo de la URSS, de la China de Mao, que Corea del Norte, esto no es socialismo, ni medio socialismo, ni 3% socialismo, es capitalismo de Estado y luchamos por una cosa totalmente diferente. Por eso el lema ni Washington ni Moscú. Quería añadir una cosa sobre la comparación muy interesante entre Venezuela y Cuba, porque la verdad es que lo que ha explicado Johnny hoy, casi todo me ha venido de nuevo. Sabía que no era socialismo, pero que tan malo, no sabía. Pero sobre Cuba sí, que estamos en contacto diario casi con gente en Cuba. Y es interesante la comparación en términos, bueno, las excusas, las sanciones, que esto es por las sanciones, que no hay comida, no hay electricidad, etc. Y dicen, el gobierno cubano, su principal inversión, el principal destino de inversiones estatales son hoteles de 5 estrellas para los turistas. Casi no hay agricultura, el sistema eléctrico se hunde. Cuando decimos, tuvimos un recorte de luz durante 24 horas, y dices, ¿solo? Pues que porque ya tiene todo el rato. Y el sistema sanitario incluso sufre por eso. La represión en la izquierda, en cambio, bueno, la represión parece que es más brutal y física en Venezuela que en Cuba. Que yo sepa, no hay una gran cantidad de asesinatos. Seguramente la policía se pasa a veces, pero en Venezuela se hablan de miles de muertos a manos de la policía. En Cuba, incidentes violentos, en privado seguro. Había manifestaciones muy grandes el 11 de julio en 2021 y enviaron la policía y mogollón de matones con palos para atacarlos, pero creo que no mataron a nadie. Sí que metieron a la cárcel la Brenda Díaz, una compa trans, por 15 años en una cárcel de hombres, y las sanciones no explican por qué meten una mujer trans en una cárcel de hombres por estar en una manifestación pacífica. Pero finalmente la izquierda, por muy débil que sea en Venezuela, es más fuerte que la izquierda organizada en Cuba, porque en Cuba hay movimientos sociales, hay activistas, hay redes, pero no hay organizaciones marxistas coherentes ahora mismo que yo sepa. Tenemos gente muy cercana ya, pero no hay organizaciones como tal. Y si surgieran, me temo que no durarían mucho. La última organización trotskista en Cuba creo que fue en los años 60. Pero en todo caso, lo básico que hemos dicho, denunciar la represión, denunciar al gobierno, que esto no es socialismo, pero totalmente en contra de Estados Unidos y contra la derecha proestadounidense. Y esto nos vuelve al tema de aquí, lo que decía al final de la ponencia, la importancia de intentar construir movimiento contra el imperialismo, porque nos jugamos muchísimo en todo esto. Es solidaridad, pero también es interés propio, porque si dejamos que suba y crezca y gane el imperialismo, esto significará aún más gasto militar, aún más recortes sociales,
y un mundo que se va a la mierda también, si no es guerra, con el cambio climático. Entonces, como en Barcelona, mañana en esta sala habrá una asamblea mañana por la tarde para hablar de organizarse. Hay una manifestación ya convocada para el sábado 17. Por el momento parece que serán cosas pequeñas. En la medida que podamos, porque nosotros somos un grupo también pequeño, en la medida que podamos deberíamos participar en esto, animar a la gente a participar y, repitiendo, dentro de estos movimientos, intentar insistir en que sean lo máximo de unitarios y amplios, pero también entre la gente explicar nuestras ideas y presentar nuestras propuestas, porque creo que tenemos mucho que decir y sería muy interesante escuchar más de Johnny, pero por hoy creo que hemos explotado demasiado. Pero muchísimas gracias por haberte conectado hoy y tendremos que seguir en contacto y gracias a toda la gente que se ha conectado, porque ha sido muy interesante. Muchísimas No, gracias. gracias. Sí, sí, Johnny, perdona. No, que gracias a ustedes por invitarme y bueno, estoy a la orden y sigo en contacto. Pues muchísimas gracias tanto a David como a Johnny, a los dos ponentes. La charla ha sido muy, yo creo que muy interesante. Y nada, pues creo que cerramos ya. Comentaros que el 31, sábado 31, tenemos otra charla programada sobre pues otra opresión más, machismo, y es inevitable el acoso sexual. Así que esperamos vernos de nuevo y tener otro debate igual de productivo como el de hoy. Y el sábado 31 habla Ira, que es modesta, Sí. pero ella será la ponente. Y tenemos el boletín que tiene 3 artículos sobre Venezuela y el ataque estadounidense en Venezuela y un artículo excelente también de un compañero nigeriano sobre el ataque de Estados Unidos a Nigeria y muchas cosas más. Entonces, muy recomendable, que salió ayer mismo. Lo tenemos aquí en Barcelona en papel, en Raval, junto con otros materiales. Está caliente. Está caliente. Pero por lo demás está, bueno, aún no está online, pero se puede enviar por WhatsApp o lo que sea a quien quiera. Exacto. Pues muchísimas gracias y Bueno, buena gracias tarde. a ustedes, hasta luego. Hasta luego, Buenas gracias. tardes. Nos vemos, Johnny. Hasta luego, gracias a ustedes. Hasta luego. No fueron truenos de lluvia, fueron botas extranjeras que cruzaron sin permiso nuestras líneas y fronteras. La noticia corre como pólvora, la pantalla se congela. Se han llevado al presidente, hay fuego en Venezuela.